Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto saludar. Bienvenidos a Narcomentario. Vamos a continuar con la estructura, la compleja estructura de lo que es el narcotráfico. Estamos hablando de la parte creativa, la parte del negocio, la estructura que hace que el narcotráfico funcione. O sea, todavía no estamos metiéndonos, aunque sí vamos a tocar un poco la parte de la violencia en casi todos los niveles, lo vamos a encontrar, pero no estamos hablando de los problemas que el narcotráfico crea, sino estamos hablando de la estructura. O sea, no quiero todavía someternos a hablar de lo negativo, digamos, de la estructura de lo que el narcotráfico hace en el mundo, porque eso es un tema completamente distinto. Estoy hablando ahora estrictamente del negocio. Acuérdense que lo vamos a encarar primero como un negocio. Legal o ilegal es un negocio. Entonces, le había comentado que tenemos varios puntos importantes. O sea, tenemos que desarrollar un producto porque tenemos un cliente que la demanda. Y entonces lo primero que tenemos que hacer, y una vez más repito, nos vamos a concentrar en dos drogas particularmente. Hay muchas drogas en el mundo. Incluso le voy a decir, una de las más grandes adicciones, problema de adicciones aquí en los Estados Unidos, ahora, hoy en día, ya no es tanto el consumo de la cocaína o de la heroína, sino de las drogas farmacéuticas recetadas, fabricadas por grandes laboratorios, recetadas por médicos. Aunque no lo crea, más del 50% de las adicciones, de los problemas médicos, de los problemas serios de Estados Unidos, del consumo de droga, viene de la industria farmacéutica y de la medicina, ¿no? Y eso lo voy a encarar, para que sepa, para que vea cómo estamos medio desbalanceados cuando hablamos del tema del narcotráfico, porque ya tenemos, si usted lo quiere considerar así, los laboratorios y algunos médicos, no todos, obvio, ¿no? Ni todos los laboratorios son parte del problema de la drogadicción, del consumo de la droga. Pero ahora estamos hablando de la droga ilegal, pero no la vamos a ver como la droga, la vamos a ver como el negocio de la droga. Y lo primero que yo le decía es que vamos a desarrollar un producto y queremos desarrollar un producto de primera calidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, estamos hablando de dos drogas en particular, como comenté, es la cocaína y la heroína. Ambas salen de plantas, de plantas que tienen que ser cosechadas. O sea, el cultivo de estas plantas, de estas plantas es sumamente importante, el cultivo, el proceso. Y si recuerdan, en los videos anteriores hice un comentario de que por razones del gran creador, únicamente las ubicamos, ¿no? O sea, la amapola, por ejemplo, aparece en todo el mundo. Usted puede tener una planta de amapola en su casa. Incluso le voy a decir, usted puede tener planta de marihuana y inclusive que sea buena, y que si la sabe cuidar y si la sabe cuidar, puede darse su gusto con la marihuana si eso es lo que a usted le atrae. Entonces hay mucha gente que la tiene, pero estamos hablando de las plantas como la amapola, que es donde eventualmente nos da la goma del opio, y del opio sale la morfina y luego la heroína. Y luego estamos hablando de la planta de coca, que es la que nos da las hojas, que una vez procesadas nos dan la pasta de coca y después refinada a cierto nivel por grandes, no tienen que ser extraordinarios, pero ya hay gente que tiene mucha destreza en procesar estos materiales y producen la cocaína. Pero estamos en el primer paso, que es el cultivo. Y el cultivo, como todos los cultivos, amigo, amiga, si usted, para que se dé una idea, si usted tiene un jardín en su casa, o si tiene la fortuna de tener en su terreno, en una parte de atrás, un terreno más o menos en el que cultiva algunos legumbres, algunas tomates, frutas, lo que tenga usted, usted sabe lo delicado que es que esos productos crezcan y le produzcan el resultado que usted busca. Si son planta de tomate, si son lechugas, si tiene perejil, si tiene árboles de frutas como naranja, como limoneros, como mangos, lo que usted quiera. O sea, elija la planta del producto que quiera. Si usted tiene esa fortuna, o le digo, incluso digamos que usted vive en un departamento pero tiene algunas plantas, ¿no?, en su casa. Unas plantas que requieren atención, requieren tiempo. O sea, hay gente que compra un cactus, lo pone y no se acuerda nunca más de que tiene una planta. Y a veces en cuando el cactus es una de las pocas plantas que, como son como los camellos, pueden sobrevivir
sin agua mucho tiempo, pero la mayoría de las plantas por lo menos necesitan agua. Pero si usted tiene un jardín, si usted ha crecido, yo por ejemplo cuando era niño, mis abuelos tenían su pequeña granjita ahí de legumbres, de frutas y demás. Entonces, pero había que cultivarla, había que trabajar la tierra, había que abonarla, había que cuidar las plantas, había que traerla, había que saber. O sea, una de las cosas que mucha gente no entiende del cultivo, o sea, hay que saber, porque el cultivo, que es el primer paso, muy importante, y esto es aplicable no solo en la cocaína y en la heroína, esto es aplicable en cualquier producto, en el café, en cualquier producto, en maíz, o sea, en cualquier producto también, digamos, legal, comercial, para reproducir para grandes cantidades de comida, es el mismo proceso. O sea, pero hay lugares que se prestan, esta es la diferencia. O sea, hay ciertas plantas que crecen en todo el mundo, pero particularmente la hoja de coca y la flor de amapola crecen en todos lados, pero no le va a dar esa intensa producto que usted quiere de alcaloides y demás en las plantas si no tiene cierto clima, si no tiene cierta tierra y si no tiene cierto tratamiento del que lo está haciendo. Por eso le digo, es una cultura, no es una cosa de que yo planto y a ver qué pasa. Usted, por ejemplo, si usted tuve la oportunidad de visitar un campo de estos donde hay una gran cosecha de plantas de coca, es increíble lo delicado y el proceso que esta gente y el trabajo que cuesta llevar todas estas plantas, cuidarlas, porque tiene problemas de clima, tiene problemas como todas las plantas pueden ser afectadas por insectos o pueden ser afectadas por plagas que las arruinan, y ocurre ahí, o sea, el campesino tiene que lidiar, y gente que trabaja increíblemente de sol a sol. O sea, estoy hablando de lo más básico, fíjese, estoy hablando de lo más básico en el negocio del narcotráfico. Este es el comienzo. Es lo que la mayoría de la gente nunca habla ni considera. Es el tema del cultivo. ¿Y quiénes son los que cultivan? La mayoría de la gente que cultiva, estoy hablando de estas dos peculiares plantas, son gente muy, muy, muy limitada en su mundo, en el sentido cultural, en el sentido económico, en el sentido social. Son gente que viven, porque muchas de estas plantas son cosechadas en grandes campos, en la sierra o en lugares muy desolados. Entonces son gente que trabajan de sol a sol, que se hicieron en el campo y que limitadamente conocen lo que es el resto del mundo. Yo he tenido la oportunidad de ver personas, por ejemplo, las plantas de coca, por ejemplo, en las plantaciones de coca, que no tienen ni idea lo que es la cocaína refinada a un nivel y ya ser consumida en un centro nocturno, no tienen ni idea de qué es lo que pasa y lo que existe, y mucho menos la reacción, mucho menos lo que ocurre legal e ilegalmente. O sea, esas personas que son las que más trabajan dentro del tema, o sea, de la producción, son gente totalmente inocente, son gente campesina, que le digo de verdad, amigo o amiga, da tristeza verlos trabajar de sol a sol y lo poco que ganan, si lo compara con lo que al final el producto final de un kilo de cocaína refinada se vende en Estados Unidos, por ejemplo, y no se diga en Europa, no se diga en Asia Menor, no se diga en Australia, no se diga en Nueva Zelanda, o sea, olvídese, ¿no? Miles y miles de dólares, de euros. Es increíble. Y esta persona gana una ínfima parte de eso. Y este es el gran dilema, digamos, y controversial del negocio de la droga. Porque la gente que cultiva este producto, y le digo, me voy a quedar en estos dos, y
vamos a... son gente muy elemental, muy pobre, muy buena gente, gente humilde, gente trabajadora, que no tiene además de todo lo que le estoy diciendo, no tiene otra opción de vida. O sea, no es que este campesino puede salir mañana de esa ciudad. Sí, de vez en cuando, amigo, amiga, de vez en cuando sale un joven, un niño que lo llevan a la ciudad y a lo mejor aprende o alguien se preocupa por él o por ella y los enseña y van a la escuela y eso. Pero la mayoría de la gente no tiene esa posibilidad. Entonces, cuando esta gente se levanta y de sol a sol, es lo único que hace es cosechar y cuidar estas plantas, que le digo, el cuidado es impecable porque del producto ese, de qué tan buena esté la hoja, que no esté, digo, que no esté contaminada, que esté en buena calidad, que haya crecido en su tiempo, que haya sido, porque ellos saben, ellos son expertos, ellos nacieron ahí, se criaron ahí y saben. Además ellos las consumen, ellos las mastican y demás, pero ya es cultural. Incluso le digo, usted si va a países como a Perú y a países como particularmente Bolivia, es parte de la cultura, es parte de la gente. O sea, la hoja de coca, que tanto le habla a uno todo el mundo, es parte de su cultura, es parte de su vida. Ellos lo utilizan incluso para matar el hambre, porque a veces no tienen para comer. O sea, las comidas son variadas. Acuérdense que estoy hablando de gente que vive en las montañas, gente que vive en zonas que tiene a lo mejor unos pollos, que unas gallinas que le dan huevo, tienen a lo mejor una vaca, si son una vaca, una cabra que le dé leche. O sea, son muy limitados, no tienen el sistema de vida que hoy en día conocemos en la sociedad. Entonces, es triste ver eso y luego compararlo, ¿no?, con el sistema de la droga, porque estoy hablando del cultivo, estoy hablando del primer paso. O sea, sin cultivo no hay cocaína, no hay heroína, o sea, olvídese. Y sin estos campesinos no existiría nada de este negocio. Ahora, ¿qué hay en el negocio del cultivo? Hay toda una estructura detrás de ellos. O sea, ellos, le digo, si usted habla con ellos les dicen, escúcheme una cosa, nosotros lo levantamos, nosotros estamos aquí cuidando las hojas, y esas hojas, ese producto que ellos hacen, ¿no?, que producen ellos, todas esas hojas, las venden a un distribuidor que las acapara, y que ese distribuidor eventualmente las vende o las lleva a un centro de procesamiento en el que viene la otra. Pero acá estoy ahora hablando muy primitivamente en la primera parte. No hay maquinaria, la mayoría de la gente no tiene, en algunos lugares lo han indicado, pero la mayoría de la gente no tiene maquinaria. Es más, si usted va, por ejemplo, a los plantíos de amapola en muchos lugares del mundo, no tienen maquinaria, no tienen nada, todo hecho a pulmón, a mano, de sol a sol. Trabaja todo el mundo, trabajan las mujeres, trabajan los hombres, trabajan los niños. Hay pueblos en ciertas regiones de países nuestros, en Asia, que toda la familia tiene que trabajar para ganar una mínima cantidad de dinero para poder mantenerse, para poder comprar algunos placeres. Y hay en algunos pueblos donde todo el pueblo se dedica al cultivo. Los vienen a buscar en la mañana con camiones, con autobuses, los llevan a los sembradíos y ellos están ahí de sol a sol y después los traen. Y estos grupos, pues esta es una forma de explotación en cierto modo, estos grupos están controlados por grupos delictivos, obviamente, ¿no? Ahora, dentro de ese mundo de los cultivadores, estos campesinos, le digo, que le estoy hablando de los más elementales, que viven en chozas, que tienen cosas... Es una verdadera lástima ver cuando son sometidos por las fuerzas policiales, por las fuerzas armadas, porque ellos son los más inocentes de todos. Se puede argumentar, si usted lo quiere ponérselo desde el punto de vista de quiere hacerse el extraordinariamente ético y moral y que la droga hace mal y todo, lo puede usted, no, ellos sí saben lo que están haciendo. Amigos, hemos hablado con esa gente. Algunos sí saben, otros no tienen ni idea. Y además es lo único que hay. O sea, ¿se acuerda cuando yo le comentaba que hay gente que está en esta función de seguridad, supuestamente de la lucha contra el narcotráfico, y viaja a esos lugares? Primero, no hablan el idioma. Segundo, no conocen su historia. Tercero,
no entienden la cultura. Y cuarto, no les interesa la pobreza de esa gente ni eso. Y entonces dicen, no, le digo, incluso a mí me ha tocado aquí en Estados Unidos oír a políticos, oír a expertos, a profesores, oír a intelectuales, incluso individuos, ¿por qué no cosechan otra cosa? Amigos, amigas, porque no pueden hacer nada con la cosecha que les dé el dinero. O sea, cuando hablamos con estos campesinos, y esto es una realidad, cuando se habla con estos campesinos y le dice usted al campesino, oiga, ¿por qué no cosecha, por decir, papa? ¿Por qué no cosecha arroz y sentarse en Asia? ¿Por qué no cosecha café? ¿Por qué no cosecha? Primero que todo, todos esos productos están controlados por ciertos comercios, por ciertas industrias. Número uno, grandes corporaciones. Número uno, que ponen un precio. Y ese precio es mínimo. O sea, nadie le paga al campesino, incluso el de la coca. Así como el de la coca le paga mal, nadie le paga al campesino un precio suficiente, un dinero suficiente para que pueda él vivir un poco cómodo. No ocurre. O sea, el campesino que siembra cosas, y le digo, esto no es una excusa, esto no es una forma, es una realidad. Es una realidad que quiero que entienda, que es la que uno se encuentra cuando va a estos lugares. El campesino no sabe, a él le da igual sembrar uno que sembrar otro. Pero si usted le da al campesino la opción de sembrar café, por ejemplo, o de sembrar papas, o de sembrar lo que quiera, algún producto que usted guste, aceitunas, lo que quiera, y le paga una mínima parte, cuando al tipo le vienen y le ofrecen 3 o 4 o 5 o 10 veces más por la misma cantidad de hoja de coca, ¿cuál sería la opción suya si usted vive en estas circunstancias? O sea, no tengo ni que hacer un debate en esto, es una tontería pensar, bueno, pero desafortunadamente, amigos, esta es la realidad. Entonces, mucha de esta gente que vive del cultivo y que produce esto, es la parte más elemental y más pobre del negocio. Fíjese qué cosa curiosa. Y son los más inocentes, si usted los quiere. Si usted quiere buscar niveles de culpabilidad, ¿no? Si quiere buscar, si le gusta acusar, esta gente es verdaderamente triste verlo. Y sin embargo, así como le digo una cosa, le digo la otra, amigo, son una gran parte de la gente de algunos países que terminan siendo los arrestados, ¿no? No duran mucho, pero los mete presos. Los mete presos cuando hacen redadas, les destruye, porque esa es su vida, es lo único que tienen. Entonces, analícelo desde ese punto de vista, imagínese qué debe pensar esa persona, esa familia, cuando de pronto están cosechando esto y llegan helicópteros con hombres fuertemente armados, con todo el equipo, ya saben que parecen cuando nos vestimos con toda la vestimenta táctica, casco, fusil, automático, granadas, porque a veces tiene uno que enfrentarse con él, porque ya voy a hablar después o sea, estoy empezando a hablar del cultivo. Tiene que venir con todo el equipo de SWAT, casi viene, ¿no? Uno asusta, porque la tecnología... Mire, el dinero que trae uno en equipo táctico, el dinero, lo que cuesta ese equipo táctico, los cientos o miles de dólares que vale, porque los cascos son especiales, porque las armas son especiales, porque tiene vista infrarroja, porque tiene cierto tipo de munición, porque trae su pistola, porque trae botas, programas para eso, tiene cantina de agua, tiene todos los pertrechos, todo, cuesta miles de dólares. Ese individuo, ese soldado, ese policía tácticamente armado en el equipo tiene más dinero que lo que ganan esos campesinos en un año. Que no lo crea. O sea, para que vea la realidad de lo que le estoy diciendo. Y le digo esto para que vea que estamos en una realidad aquí hablando una cosa. Entonces, esta es la primera realidad, la primera faceta de la parte del cultivo de estas plantas, ¿no? Del cultivo, de la base, que sin esta gente, sin estos cultivos, sin estos trabajadores, este negocio no funcionaría, ¿no? No funcionaría. O sea, son
a nivel casi esclavitud, porque es un nivel de esclavitud en cierto modo. O sea, es un nivel manipulado, porque no hay salida para esta gente, no hay opciones. No es que, dice usted, bueno, lo vamos a mandar a la ciudad para que trabaje el campesino este, para que no siembre coca, lo voy a mandar a la ciudad para que trabaje ¿en qué? En una fábrica. ¿Fábrica de qué? ¿Para que gane qué? Porque le van a pagar un poquitito más para que... Y usted tiene idea de lo que le cuesta salir de ahí a esas personas para transportarte a la ciudad y llegar a un lugar que no habla el idioma, porque mucha de esta gente ni siquiera habla bien el idioma, el español a veces, el idioma es castellano, el español. No tienen ropa, no tienen nada, o sea, eso es el mundo de ellos. Entonces esto es importante hablarlo, es importante, por eso le digo, lo voy a describir. Y discúlpenme, pero esta es una realidad que se tiene que hablar en el tema del narcotráfico. Y hay cierta responsabilidad y hay cierta culpabilidad, pero no de los campesinos. Es el sistema, es el gobierno, es el país, es la política de ese país. ¿Qué le conviene explotar a ese campesino? No crea que ese campesino ellos no saben. O sea, el campesino es muy ingenuo, no tiene cultura, no tiene conocimiento, pero los que están atrás de ellos sí saben, y el gobierno sabe, y el sistema sabe, y el país sabe, y su presidente sabe, todo el mundo sabe. El campesino es el explotado, es una forma moderna de esclavitud, es una forma moderna de explotación, así como lo hicieron los españoles con la gente, con los indígenas, que cuando llegaron ellos a buscar el oro y la plata de España y los hicieron trabajar en las minas de plata y demás, y los explotaron. Esta gente hace exactamente lo mismo. Esta gente hace, y se beneficia, como los españoles se llevaron todo, se beneficia de esto. El producto que ellos cultivan, que ellos cosechan, le dan mínimo, le dan espejitos, le dan piedritas de colores, similar, no le pagan, pero le dan un mínimo. Si supiera lo que termina ese precio. Amigos, esto lo vamos a continuar. Creo que es muy interesante. A mí me apasiona todo esto. Y los espero que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos.